Ya no veía a mi madre llorando, ya no escuchaba los susurros a mi alrededor. Pensé que todo había acabado. Ya no veía nada, no sentía nada. Y escuché una voz suave pero llena de autoridad. Una voz que atravesó la muerte y llegó hacia mí. Y dijo: Talita Cumi, niña, a ti te digo, levántate. Y de inmediato abrí mis ojos y volví a la vida. Jesús me levantó como si nada hubiese pasado. Él no le tuvo miedo a la muerte, porque Él tiene poder sobre ella. Y hoy estoy aquí viva para testificar que Jesús tiene poder sobre lo que ya está muerto. Y así como me levantó a mí, puede levantar tu fe, puede levantar tu esperanza, puede levantar tu corazón, puede levantarte en la situación en la que tú te encuentras en la mañana de hoy. ¿Por qué? Porque Él es el Hijo de Dios y Él es la vida eterna. Me encontraba vendiendo lo último que me quedaba, apenas 5 panes y 2 peces. Ya estaba a punto de terminar lo que estaban en mis canastas. Sin embargo, estaba anocheciendo y oscureciendo y era necesario que recogiera para irme para mi hogar. En ese momento percibo que a lo lejos una gran multitud hambrienta y sedienta de comer se venía acercando. En ese momento 2 hombres se me acercan a donde estaba y me decían que querían comprarme los 5 panes y los 2 peces que apenas tenía. No me negué, simplemente se los di para que ellos los tomaran y ver qué iban a hacer con ellos. Eran 5,000 personas, incluso más, entre mujeres y niños. Pero en ese momento confié en que algo ellos iban a hacer. En ese momento hablaba un tal Jesús y Jesús comenzó a tomar las canastas con los panes y los peces, los levantó al cielo y los bendijo en el nombre de Dios. En ese momento poniéndolas en el suelo y los hombres sentándose en la orilla, comenzaron a llenarse las canastas de panes y peces y asombrado miré. En ese momento vi cómo alimentaba a 5,000 hombres sin contar mujeres y niños. Era multiplicación. Comencé a entender que no solamente era un Dios de milagros, de sanidades, sino que era un Dios de multiplicaciones. No le importó que era el día de reposo y con sus santas manos tocó sobre mí y me ayudó. Así que ese día me sentí tan rechazada. Llevaba 18 años en tormento, tantos años mirando el suelo, queriendo ver el cielo. Sufrí tantos años que no soportaba más. Y vino Él en su gran bondad y misericordia, puso sus santas manos sobre mí y me dijo: mujer, eres libre de tu enfermedad. Y desde ese día mi vida cambió y desde ese momento experimenté una gloria y un poder tan grande que hasta el día de hoy no he dejado de glorificarle. Hijo de Timeo, pero nadie me conocía así. Me conocían como simplemente el que se quedó ciego. No pude recordar los rostros ni los colores, solo escuchaba pasos y murmullos. Pero aquel día algo cambió. Se decía que venía Jesús de Nazaret. La multitud era más grande, se escuchaban más murmullos. Jesús de Nazaret, el que sanaba enfermos. Y yo solamente grité: Jesús de Nazaret, hijo de David, ten misericordia de mí. Me mandaron a callar, pero entre más me mandaban a callar, yo solamente más gritaba. Decía: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Se acercó a mí y me dijo: ¿qué quieres que haga de ti? Y yo postrándome le dije: yo solamente quiero ser sano, quiero ver. Y en ese mismo instante pude ver los rostros, pude ver los colores, pero lo más importante, lo vi a Él. Y ya no era solamente un ciego en el camino, ahora caminaba con Él. Antes no veía, pero ahora veo. Poderoso Dios. 12 años padeciendo esa enfermedad, 12 años en que nadie se me acercaba y nadie me tocaba. 12 años en desespero, 12 años en el que gasté todo mi dinero, todo lo que tenía, 12 años completamente en desesperación. Pero escuché hablar de uno que sanaba a los cojos, que sanaba a los ciegos, uno que hacía milagros, llamado Jesús de Nazaret. Y en ese momento, con mi fe, fui
toqué su manto. Y al tocar su manto pude sentirlo. Ya no sentía la vergüenza, ya no sentía la desesperación, porque de él salió virtud. Y así pude ser sanada, porque yo era la mujer del flujo de sangre, pero ya no sangraba. Me encontraba enfermo, buscando el milagro, buscando la sanidad, fui al estanque, donde escuchaba que cuando se movían las aguas descendía un ángel de tiempo en tiempo y las personas eran sanas. Aquel lugar se llama en hebreo Betesda, lo cual se llamaba misericordia. Y pensando en que alguien iba a tener misericordia de mí por causa de mi enfermedad, de llevarme ahí al estanque y ser sanado, no pude verlo. Aproximadamente muchos años en aquel lugar esperando, hasta que llegó un día donde se acerca una persona y me dice, un hombre me dice, ¿quieres ser sano? Yo, presentando mi causa, por causa de la pregunta, comencé a decirle, es que no hay nadie que me eche dentro del estanque cuando las aguas se mueven. Pero él me dice, toma tu lecho, porque ya vas a ser sano. Y en aquel momento yo me levanté y pude ser sano. A mí me llamaban el paralítico de Betesda, pero ¿sabes algo? Tampoco le conocía hasta que luego supe que quien me hizo el milagro se llamaba Jesús. Durante 33 años caminé entre los hombres. Sufrí, padecí, me rechazaron. Tuve que sufrir que personas que amaba me negaran. Me despojé de mi familia, de mi madre y de aquellos que eran mis hermanos. Desde los 12 años en el templo y aún así me condenaron. No por pecados, no por faltas, no por fallas, no por manchas, por amarte a ti, por amar a aquella mujer con un flujo de sangre, 12 años, y el mundo le dijo inmunda. Nadie la amó, nadie la ayudó, nadie estuvo con ella, pero yo la vi. Yo sabía su dolor, yo sabía que ella iba a sufrir, yo sabía que a ella le costaría, y yo la vi. Yo dije, ¿sabes qué? Aunque me duela, aunque sean años de dolor y aunque me apedreen, aunque tenga que huir de mi ciudad porque desde mi nacimiento Herodes me quería mandar a matar, aunque en ocasiones por decir que yo soy el gran yo soy, en el templo me quisieron apedrear, pero yo dije, no, ella vale la pena, porque cuando todos la dejaron yo quiero estar por ella. Ella también, aquella mujer encorcovada, ¿cuántos años? 18, y todo el mundo la dejaba, decía las enfermedades son a causa del pecado porque eran ciegos. Los que llamaban mi nombre, los que predicaban diciendo en el nombre del Señor, los que recordaban a Jeremías, a Isaías y a los profetas, eran los mismos que se le olvidó la misericordia, el amor y el perdón que era la base de mi palabra. Ellos la dejaron encorcovada, pero yo me acordé de ella, porque para mí mi dolor por ella valía la pena. Me acuerdo un día, estaba de camino a casa de Jairo, y allí me paró una mujer, aquella mujer, pero llegó Jairo, y me tardé y me atrasé, pero llegó Jairo, y vino a decirme, mi hija está enferma. Y el mundo, aquellos que le amaban dijeron, déjalo, ella está muerta. El mundo la dio por muerta, el mundo la desamparó, el mundo dijo, no hay oportunidad, pero yo dije, no te preocupes, yo voy, porque yo sufrí, porque yo me acordé de ella. Y llegué a su casa y le dije, niña, Talita Cumi, levántate, que yo soy Dios. Y aquella niña ha levantado y le recordé al mundo que Él no tiene el poder de la muerte, que yo tengo la autoridad de dar vida. Pero no fue solo eso, fueron tantos los milagros, fue tanto el amor, fue aquel hombre. Yo escuchaba a lo lejos, Jesús, hijo de David, Jesús, hijo de David. Y yo miraba y encontré al ciego Bartimeo y allí estaba él. El hijo de Timeo, ciego tantos años. Tomé barro, tomé el suelo, llegué a sus ojos y le dije, recobra la vista, y vio.
porque el mundo lo había dado por ciego. El mundo había dicho que los pecados de sus padres cayeron sobre él, que sus propias faltas lo condenaron. Pero yo me acordé de él. Para mí él valía la pena. Mi pueblo tenía hambre, mi pueblo me escuchaba. Y era tanta el hambre que comenzaron a cuestionarse. A mí vinieron los discípulos y me decían: Señor, estamos en el desierto, ¿qué vas a hacer por tu pueblo? Decía: pero dale de comer tú, es que no tenemos nada. Pero si yo soy el dueño de todo, ¿cómo que no tienes nada? Y hemos tomado aquellos panes, aquellos peces, los bendije en una canasta y le aclamé al Padre. Y aquella multitud se llenó de comida y sobraba y abundaba. Porque no hay escasez donde yo visito, porque no hay enfermedad donde yo visito. Pero también llegó un paralítico de Betesda, aquel paralítico donde no halló misericordia, donde lo dejaron en el suelo. Y yo escucho, pero ¿cómo es posible que ese hombre esté en el suelo? ¿Cómo es posible que habiendo en el estanque poder para sanar, nadie lo lleva? Pero yo me acordé de él. Yo fui a donde él y le dije: tú quieres ser sano. Y él en el desespero me decía: ¿quién me va a llevar? Él estaba acostumbrado a la falta de misericordia de los que en mi nombre clamaban. Pero ahora me conoció a mí. Por él mi dolor valía la pena. Por él que me quisieran apedrear valía la pena. Por él yo no pude volver a Judea un tiempo, porque iba a adelantar los planes de mi padre. Pero yo a él lo amé. Yo fui, yo lo sané. Yo recuerdo a Lázaro. Lázaro era mi amigo y yo no podía ir a donde él, porque si mis discípulos me decían: maestro, si te buscan para apedrearte, ¿cómo tú vas a ir a Judea? Yo les recordé quién era mi padre. Yo llegué a Judea y yo le sané, pero ese día se firmó mi muerte. Tuve una semana en Judea, visité, estuve en la sinagoga y al entrar recuerdo aquellas ramas y decían: Hosana, Hosana, el hijo de David, y me adoraban. Y llegué en un pollino y estuve una semana con el pueblo. Les enseñé, los eduqué, los llevé a la sinagoga. Más un día en esa mesa me senté con mis discípulos, porque cuando caminé a Judea también sabía que caminé a mi muerte. Me senté y le dije a mis discípulos: me es necesario compartir esta cena con ustedes, porque no solo enfrenté el dolor físico. A mí me dolía, eran las personas que yo amaba, eran los que conmigo estaban, eran los que me apoyaban. Yo me tenía que despedir. Comí con ellos, pero ese mismo día fue revelado que aquel que se sentaba conmigo a la mesa sería el que me entregaría. Aquellos de los que yo amaba, también se encontró el que me traicionaría. Y allí salí, fui al Getsemaní y le dije a mis discípulos: yo quiero, Pedro y uno más de mis discípulos, vengan y oren conmigo. Fue tanta mi angustia, porque ya llegaba la hora de mi muerte, que comenzó a brotar como sudor, gotas de sangre por mi frente. Estaba angustiado y en el dolor, sabiendo a dónde iba, le dije: Dios, si es posible, pasa de mí esta copa, Padre. Mas si no, sea tu voluntad y no la mía. Volví, mis discípulos dormían. Los levanté, vuelvo a orar: Padre, pero por favor, pasa de mí esta copa, el dolor es grande. Vuelvo y mis discípulos dormían y le dicen: no se preocupen más, que ya la hora ha llegado. He salido de allí, allí estaba Judas. Allí estaba Judas con 30 monedas de plata. Él me vendió. Él me entregó por 30 monedas de plata a aquellos que me buscaban. Él me llevó a los fariseos que durante años me intentaron hacer caer en mis palabras. Él me llevó a aquellos que conspiraban contra mí. Y me entregó y me llevaron. Y arrestaron mis manos, pero antes de eso allí estuvo Pedro, a quien yo amaba. Tomó una espada y le cortó la oreja a aquel hombre, mas lo detuve. Porque nada ni nadie me iba a evitar el sufrimiento que yo tenía que pasar para amarte a ti. Porque nadie iba a ser capaz de limitar mi propósito para libertar tu vida. Y Pedro le digo: detente. Y recuperé la oreja de aquel hombre, porque era el último milagro, demostrando que yo permanecía teniendo el poder para llamar a mi Padre y me sacara de aquella situación. Mas sabiendo el dolor, no lo hice. Y me llevaron, me enjuiciaron injustamente.
Me trataron como a preso, me trataron como a criminal y me llevaron a donde el sumo sacerdote. Y allí me enjuiciaron. Pero sin antes hacerme un juicio, allí me dijeron, es que tú eres el Hijo de Dios. Y al confesarle lo que por años le dije, me escupieron, me bofetearon. Y yo les cuestionaba y les dije, pero si ustedes eran los que estaban en la sinagoga, ¿cómo nunca me reprendieron allí? Mas ahora me entregan aquí. Me entregaron, me enjuiciaron y me llevaron a donde el ejército y allí tomaron el látigo. Aquellos que se cantaban de misericordia dijeron, los romanos dan 40, nosotros hacemos 39. 12 hebras tenía aquellos con huesos, con metales, y rompieron mi piel y rasgaron mis vestidos. Aquellas platas entraban en mi cuerpo y 39 veces por 12 látigos me lastimaron. 400 ocasiones entraron aquellos látigos en mi cuerpo, rasgaron mi cuerpo, rasgaron mi cara, y así se cumplió la palabra en que yo fui simplemente desarraigado. Mi cabeza, mi rostro ya no era reconocido, pero yo lo hice porque aunque me latigaran, yo te amé, y me dolió y me costó y me dolía, y probablemente me quería ir de allí, pero yo me quedé por ti y no le clamé a mi padre que me sacara, porque valía la pena enfrentar el látigo si tú ibas a ser libre. En un poste me azotaron. Gloria a Dios. Con pena de criminal. Y de allí me entregaron una corona de espinos como la que tengo en mis manos. La pusieron sobre mi frente y me amarraron, y ellos se inclinaban y se arrodillaban. Me pusieron ropa de escarlata y me decía, y ahí el rey de los judíos. Les decía que yo no estaba pidiendo, yo era el que lavaba los pies, no el que pedía corona. Yo era el que limpiaba al enfermo, no el que pedía que me pleiteciaran. Yo no era aquel, pero ellos me hicieron pleitesía y me humillaron. Me pusieron mi corona y con ella padecí. Mas rasgado mi cuerpo, rasgada mi cabeza, rasgado todo mi ser, escupido, abofeteado y lastimado, me dijeron, esa es tu cruz. En esa cruz la tienes que llevar en tus espaldas. Ve allí al Gólgota, lugar de calavera, porque allí te han de matar. Y sobre mis heridas, sobre los huecos de mi espalda, que cada día era más profundo, me eché la cruz. Y comencé a caminar con un dolor, sabiendo a dónde iba, pero sin escapar, porque no me podía quejar. La palabra decía que como cordero inmolado, que sin queja y sin mancha, sería llevado como oveja al matadero, y caminé. Allí obligaron a Simón de Cirene. Simón tomó la cruz porque ya se me acabaron las fuerzas, ya yo no podía caminar, ya yo tenía dolor, ya no soportaba más. Pero aunque no lo soportaba, lo hice por ti. Allí tomaron estos clavos y agujeraron mis manos, mis muñecas y mis pies. Allí me clavaron a la cruz y allí yo entré. Dejaron caer aquella cruz y estos clavos que estaban en mi cuerpo simplemente me afirmaban, me amarraban. Y cuando aquello cayó, era tan grande el dolor que llegó en el momento del desespero y le dije, Padre, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué, Padre, me has desamparado? Porque no solo lloré, no solo sentí el dolor que te tocaba a ti, yo sentí la emoción en cuerpo de hombre. Pero allí no se limitaron a humillarme. Allí tomaron esta mota de vinagre, y cuando he dicho tengo sed, han llenado de vinagre y han dado a beber a mi cuerpo para que yo le tomara. Para aquellos se podía decir que era para aliviar el dolor. Para mi pueblo una humillación a mis más grandes necesidades. Pero junto con ese vinagre he dicho a mi Padre, heme aquí, te encomiendo mi espíritu. Allí llegaron con esta lanza. Fueron a donde los que estaban a mi lado, porque estaba con criminales, y allí dijeron, rómpale los pies, rómpale las piernas para que se acelere su muerte, porque somos tan hipócritas
que nosotros queremos compartir la Pascua en santidad, sí que en ellos estén allí todavía. Y mientras tenían sangre en sus manos, ellos solo decían que querían compartir la Pascua conforme a la ley. Pero mis piernas no las quebraron, porque la Biblia dice que no sabría de romper ninguno de mis huesos, mas tomaron esta lanza para que también se cumpliera, que de mí saldría agua y sangre. Y atravesaron mi costado con ella y dijeron, muerto está. No hay que quebrarle las piernas. Allí encontraron que efectivamente había muerto. Había muerto a manos de los que un día dijeron Hosana al hijo de David. Los mismos que decían Hosana, Hosana, después fueron y dijeron crucifíquenlo. Porque no estaban firmes. Allí no acabó. Yo llegué al sepulcro. Me llevaron, me limpiaron y allí entré. Pero yo les había preparado a mis discípulos que al tercer día yo resucitaría. Allí me despedí antes de morir de mi madre. Me despedí de las personas que amaba y encomendé mi espíritu al Padre. Y ahí es donde comenzó mi lucha. Mi lucha no comenzó en el momento que me crucificaron. Mi pelea por tu alma fue cuando fui allá al Seol y dije, aquí yo tomo las llaves de la muerte, porque yo te doy una oportunidad de vida, porque se acabó el tiempo que el velo del altar siga entristecido. Ha llegado el tiempo de que mi sangre, como tiñó mi vestido, comience a romper el velo que te impedía llegar a mi presencia. Y allí lo quebré y resucité al tercer día y llegué a decirte que yo sano, que yo salvo, que yo restauro, que cuando te sientas solo, cuando tú te sientas solo, recuerda que en mi dolor yo estaba pensando en ti, y que cuando tomaron esos clavos yo estaba pensando en tu salud. Cuando estés enfermo, recuerda que mi sangre no fue en vano, que por ti valía la pena, que yo derramé mi vida, que yo derramé mi espíritu por sanarte a ti. Cuando sientas que nadie te ama, recuerda que yo te amé tanto, que me entregué en cuerpo, alma y espíritu, que caminé sin queja, porque más grande era tu amor, mi amor por ti, que el dolor que enfrentaría. Y cuando te sientas manchado, cuando sientas que me fallaste, que me ofendiste, cuando sientas que no cumpliste conmigo, recuerda que la sangre se derramó para yo perdonarte a ti, que mi sangre se derramó para limpiar tus vestidos, que mi sangre fue sobre ti para que tú fueras una nueva criatura. Así que no veas mi cruz como aquel día en que lloré. No veas mi cruz como aquel día en que me sentí desamparado. No veas mi cruz con dolor. Recuérdala como aquel lugar donde se me quitó la corona de espinas, me fue entregada una corona nueva, y ese día rompí el velo para convertirte en heredero, que se sienta a mi mesa, porque el mundo dijo que tú eras indigno, como esa mujer, como esa mujer, como esa mujer, como ese caballero, como ese caballero, como ese caballero. Pero cuando el mundo les dijo impuro, indigno, inmerecedores, yo dije, por ellos vale la pena. ¡Gloria! Gloria a Dios. Qué hermoso, amado. Felicito a Esperanza, felicito a Marta, a los jóvenes, por ese drama tan bonito que dan.